Cuando mi padre murió hace 7 años, dejó 3 cosas. Una colección de autos clásicos en la que había trabajado toda su vida. Una hermosa propiedad frente al lago que había estado en su familia durante generaciones. Y una hija que lo extrañaba más de lo que las palabras pueden expresar. Esa soy yo, Diana, y esta es la historia de cómo mi propia familia intentó robarme la herencia justo delante de mis ojos. Papá era un maestro mecánico, de esos que podían diagnosticar un problema en el motor solo con escucharlo. Su taller era su santuario, lleno de herramientas que se sentían como extensiones de sus propias manos y autos que restauraba con amor durante décadas. Cada fin de semana estaba allí, trasteando con algún vehículo, enseñándome todo lo que sabía. «Presta atención, princesa», decía, indicándome que mirara más de cerca lo que estaba haciendo. «Algún día, todo esto será tuyo y tendrás que saber cómo cuidarlo». Pasé incontables horas en ese taller, aprendiendo sobre carburadores y correas de distribución, la diferencia entre un destornillador plano y uno de estrella, y, lo más importante, el valor de la paciencia y la atención a los detalles. Mientras otras chicas de mi edad jugaban con muñecas, yo ayudaba a papá a restaurar un Mustang de 1967. Mis manos pequeñas eran perfectas para alcanzar los espacios más estrechos. Mamá nunca entendió nuestro vínculo ni la pasión que compartíamos por los autos. Ella estaba más interesada en el estatus social y en mantener las apariencias. Cuando papá murió de un ataque al corazón repentino a los 52 años, ella esperó exactamente 11 meses antes de casarse con Steven, su instructor de tenis, que era casi 15 años menor que ella. Yo tenía 16 años cuando Steven se mudó a nuestra casa, trayendo consigo a su hija Amber, de 13 años, de su primer matrimonio. De repente, nuestro hogar tranquilo se convirtió en un lugar completamente diferente. Steven y mamá gastaban dinero como si fuera agua, comprando muebles nuevos y redecorando cada habitación, tratando de borrar todo rastro de la presencia de papá. Los únicos lugares que no tocaron fueron el taller y la casa del lago. «El taller está lleno de chatarra, de todos modos», decía mamá. «Y la casa del lago... Bueno, el testamento de papá tenía cláusulas específicas sobre eso. O al menos, eso creía yo. No pueden vender nada hasta que Diana cumpla 25 años. Escuché decir a nuestro abogado de la familia, el señor Patterson, poco después del funeral de papá. James fue muy claro con eso. Me consolaba saber que papá había protegido su legado, que se había asegurado de que las cosas que amaba se conservaran para mí. Debía haber sabido mejor. Debía haber solicitado copias de todos los documentos, yo misma. Debía haber prestado más atención a los detalles legales en lugar de confiar ciegamente en que todo se manejaría como correspondía. Pero tenía 16 años y estaba de duelo, más preocupada por mantener los autos de papá en marcha que por el papeleo y las cláusulas legales. Cada tarde después de la escuela, iba directo al taller, trabajando en los autos tal como él me había enseñado. Era mi manera de sentirlo cerca, de honrar su memoria. Mientras tanto, mamá y Steven se entregaban por completo a transformar a Amber de una niña callada y amante de los libros en su idea de la hija perfecta. Ropa de diseñador, clases privadas de tenis y clases de ballet. Nada era demasiado caro cuando se trataba del desarrollo de Amber. «Diana, cariño», decía mamá, mirando con desaprobación mis jeans manchados de aceite. «¿No preferirías acompañar a Amber a sus clases de etiqueta? Sería mucho más apropiado que pasar todo tu tiempo en ese taller». Pero yo me mantuve fiel a lo que papá me había enseñado. Mantenía sus autos funcionando, sus herramientas organizadas tal y como a él le gustaba. Los demás chicos en la escuela pensaban que era raro, una chica pasando tanto tiempo trabajando en autos viejos. Pero no me importaba. Cada vez que lograba que uno de los clásicos de papá rugiera como nuevo, sentía que él estaba allí, asintiendo con aprobación. Después de la secundaria, fui a la universidad a estudiar ingeniería mecánica, pagándome los estudios trabajando en un taller local. Mamá y Steven no ofrecieron ayudarme con la matrícula.
Todo su dinero estaba destinado al futuro de Amber. No me molestaba. Era buena en lo que hacía. Y el dueño del taller, Mike, agradecía tener a alguien que entendiera de autos clásicos. «Tienes el toque, niña», decía, observándome trabajar. «Igual que tu viejo». Volvía a casa tan a menudo como podía, principalmente para revisar mis autos y visitar la casa del lago. Cada vez notaba pequeños cambios, herramientas que faltaban en el taller, piezas que habían estado allí, y de repente ya no. Cuando le preguntaba a mamá, ella restaba importancia a mis preocupaciones. «Ay, necesitábamos despejar un poco de espacio», respondía vagamente. «No puedes esperar que lo mantengamos todo exactamente igual para siempre, Diana». Debía haber insistido más. Debía haber exigido respuestas. Pero estaba ocupada con la universidad, con el trabajo, intentando construir mi propia vida. Y sinceramente, aún no podía imaginar que mi propia madre fuera en contra de los deseos de papá. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Estaba en el último semestre de la universidad cuando mamá llamó, su voz rebosante de emoción. «Diana, no lo vas a creer. Amber se ha comprometido con Bradley Worthington Zeus. ¿Sabes? Los Worthington de Worthington Investments». Hice los comentarios apropiados de felicitación mientras calculaba mentalmente cuánto tiempo debía esperar antes de poder terminar la llamada educadamente. Pero mamá no había terminado. «Estamos planeando la boda más increíble. En el club de campo, con una orquesta de 10 músicos y 500 invitados. Por supuesto, va a ser bastante costosa, pero Steven y yo ya hemos encontrado la manera de financiarla». Algo en su tono me hizo un nudo en el estómago. «Mamá, ¿qué quieres decir con que encontraron la manera?» «Bueno», pausó, y pude imaginarla practicando su sonrisa más persuasiva. «Hemos recibido algunas ofertas por la propiedad del lago, y como casi siempre está vacía, no puedes vender la casa del lago», interrumpí de inmediato. «El testamento de papá». «Ah, ¿esa vieja cosa?», me interrumpió. Steven pidió a su abogado que lo revisara. Aparentemente había un problema con la manera en que se presentó. Algo sobre testigos inadecuados o documentos incorrectos. Papeleo. El punto es que, como viuda de James, tengo todo el derecho de venderlo. Y de verdad, Diana, es lo mejor. Amber necesita esta boda para asegurar su futuro. Tu padre lo habría entendido. El mundo pareció inclinarse de lado. «Mamá». «¡No! ¡No puedes!». Esa propiedad ha estado en la familia de papá durante generaciones. Él quería que fuera mía. No seas egoísta, Diana. Amber es tu hermana ahora, y este es su gran momento. Además, su voz adoptó ese tono despectivo que había llegado a odiar. ¿Qué harías tú con una casa en el lago de todos modos? Siempre estás cubierta de grasa, jugando con esos autos viejos. De esta manera, al menos la propiedad servirá para algo útil. Colgué sin responder, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. La voz de papá resonaba en mi cabeza. «Algún día, todo esto será tuyo». Tomé mi laptop y empecé a buscar entre viejos correos electrónicos, buscando cualquier cosa de parte del señor Patterson, cualquier documentación sobre el testamento de papá. Fue entonces cuando descubrí algo más. Los autos clásicos, el orgullo y la alegría de papá, la colección en la que había trabajado toda su vida. Muchos de ellos no aparecían en los documentos del seguro. Llamé a Mike en el taller, intentando mantener la voz firme. «Mike, necesito un favor. ¿Podrías revisar algo por mí? La última vez que estuviste en el taller de mi papá, ¿cuántos autos había?» Hubo una larga pausa. «Diana, me preguntaba cuándo ibas a preguntar sobre eso. Los han estado vendiendo, uno por uno». Intenté detenerlos, frenarlos. Esos autos eran para ti, pero tu padrastro dijo que tenían documentos que demostraban que tenían derecho a venderlos. La habitación giraba a mi alrededor mientras las palabras de Mike se asentaban en mi mente. Habían estado vendiendo los autos de papá. Su obra de vida, su legado para mí.
y lo habían estado haciendo en silencio para financiar su estilo de vida extravagante, y ahora la boda de Amber. Terminé la llamada y me quedé en silencio, mirando a la nada. Luego abrí mi correo electrónico y redacté 2 mensajes. El primero fue para mi asesor académico, solicitando una prórroga de emergencia para mis proyectos finales. El segundo fue para un abogado que había conocido en 1900 el taller, un entusiasta de los autos clásicos que se especializaba en derecho sucesorio. Necesito tu ayuda. Mi herencia familiar está siendo vendida sin mi permiso. ¿Qué tan pronto podemos reunirnos? La respuesta llegó en cuestión de minutos. Mañana por la mañana, 8:00 a.m. Trae cualquier documento que tengas. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en papá en su taller, enseñándome sobre las correas de distribución y los distribuidores, mostrándome cómo diagnosticar problemas de motor solo con el sonido y el tacto. Presta atención, princesa, decía. Algún día, todo esto será tuyo. Bueno, papá, pensé mientras finalmente me rendía al sueño. Estoy prestando atención ahora, y no voy a dejar que me quiten lo que querías que tuviera. La oficina de abogados de Marcus Bennett era exactamente como te la imaginarías. Sillones de cuero, paneles de madera oscura y paredes repletas de textos, legales. Pero había algo más también. Fotografías enmarcadas de autos clásicos, incluyendo un precioso Shelby Cobra 1965 que me hizo doler el corazón. Me recordó al que papá y yo habíamos planeado restaurar juntos. Ese es mi bebé, dijo Marcus siguiendo mi mirada. Pasé 3 años devolviéndola a la vida. Tu amigo Mike me dice que sabes lo que haces con los motores. Asentí, aún mirando la foto. Mi papá me enseñó todo lo que sé, o al menos lo intentó, antes de que empezaran a vender su colección. La Satrona. Sonrisa amigable de Marcus desapareció, reemplazada por una expresión de intensa concentración. Cuéntame todo. Empieza desde el principio. Durante la siguiente hora le conté todo. La muerte de papá, las cláusulas del testamento que exigían esperar hasta que cumpliera 25 años, la desaparición gradual de los autos y ahora el plan para vender la casa del lago para la boda de Amber. ¿Tienes una copia del testamento?, preguntó. Negué con la cabeza. Mamá y Steven dijeron que había problemas con la forma en que se presentó. Algo sobre testigos inadecuados. Marcus frunció el ceño. Eso es preocupante. ¿Quién era el abogado de tu padre? El señor Patterson, pero cuando intenté llamar a su oficina ayer, me dijeron que se había retirado hace 2 años y que se mudó a Florida. ¿George Patterson? Marcus se enderezó en su silla. Conozco a George. Él es meticuloso con la documentación. Si él manejó el testamento de tu padre, no hay manera de que hubiera problemas en cómo se presentó. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Puedes averiguarlo con certeza? Puedo hacer algo mejor que eso, dijo, tomando su teléfono. George y yo jugamos golf cada vez que viene a la ciudad. Déjame llamarlo. 20 minutos después, Marcus tenía respuestas que hicieron que mi sangre hirviera. George nunca se retiró a Florida, dijo con el rostro serio. Ha estado trabajando a medio tiempo en la firma de su hijo al otro lado, de la ciudad, y definitivamente nunca le dijo a tu madre que había problemas con el testamento. De hecho, ha estado tratando de contactarte durante meses. Tu madre le dijo a su oficina que estabas estudiando en el extranjero y que no se te podía localizar. Mis manos se cerraron en puños. Habían mentido sobre todo, y aún hay más, continuó Marcus. George dice que tu padre no solo dejó un testamento, sino que creó un fideicomiso. Los autos, la casa del lago, incluso las herramientas del taller, todo está bajo un fideicomiso a tu nombre. Tu madre y tu padrastro no tienen ningún derecho legal para vender nada. Pero han estado vendiéndolo, exclamé, con la voz temblorosa. Los autos, las herramientas. ¿Cuántas leyes han roto? Varias, respondió Marcus, tecleando rápidamente en su computadora. Vender propiedades de un fideicomiso sin autorización. Eso es fraude.
Usar los ingresos para beneficio personal, más fraude. Hacer declaraciones falsas sobre la existencia del fideicomiso. Ya te haces una idea. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos documentación. Registros de lo que se ha vendido, cuándo, a quién, por cuánto. Estados de cuenta bancarios que muestren a dónde fue el dinero. Luego, podemos solicitar una orden judicial de emergencia para detener la venta de la Casa del Lago y comenzar el proceso para recuperar lo que se ha perdido. Pensé en los autos que faltaban, en los espacios vacíos en el taller de papá. ¿Podemos recuperarlos? Algunos, tal vez. Otros podrían estar perdidos para siempre, pero podemos obtener compensación financiera, posiblemente con daños y perjuicios. Me miró con seriedad. Esto no será fácil. Son tu familia. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Dejaron de ser mi familia en el momento en que empezaron a robar mi herencia. Respondí con firmeza. Papá confió en mí para cuidar su legado. No voy a fallarle. Las siguientes semanas fueron un torbellino de investigación y documentación. El phone. Equipo de Marcus rastreó los registros de venta de 11 de los autos de papá, valuados en más de $800,000 en total. Encontraron recibos de herramientas y equipos vendidos en diversas subastas. Lo más impactante de todo fue el rastro del dinero, depósitos en las cuentas personales de mamá y Steven, transferencias a proveedores de la boda, pagos por el auto, nuevo de Amber y un apartamento de lujo. Mientras tanto, tomé una licencia de ausencia de mi último semestre, prometiendo a mis profesores que recuperaría el trabajo en verano. Esto era más importante. Esto era justicia. Regresé a casa, observando cómo crecía el pánico en mamá y Steven, cuando se dieron cuenta de que no podían comunicarse con el supuesto abogado que había encontrado problemas en el testamento de papá, porque ese abogado no existía. Habían falsificado documentos, creado membretes de un bufete de abogados ficticio, todo para convencerme de que tenían derecho a vender mi herencia. Diana, cariño, mamá me acorraló una mañana en la cocina, su sonrisa tensa y forzada. Sobre la Casa del Lago. Sé que estás molesta, pero trata de entender que la boda de Amber es tan importante. Es su oportunidad para tener una vida perfecta. ¿Y la mía no importa? Mantuve mi voz neutral, grabando cada palabra en mi teléfono. ¿Los deseos de papá tampoco importan? Tu padre habría querido ayudar a su hijastra, insistió. Él era generoso. ¿De verdad? Saqué mi teléfono y le mostré una foto de mi investigación. ¿Por eso vendiste su preciado Chevrolet de 1969 para pagar tu fin de semana de spa en Palm Springs? ¿Porque papá era generoso? El color desapareció de su rostro. ¿Cómo es que? Lo sé todo, mamá. Cada auto que vendiste, cada mentira que contaste, cada dólar que robaste. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel. Nosotros no robamos nada. Somos tus padres. Tenemos todo el derecho. Tal vez quieras soltarme. Dije en 1900 voz baja. Y tal vez quieras hablar con un abogado. Uno de verdad esta vez. Esa noche, los escuché discutir a puerta cerrada. La voz de Amber se unió, aguda y desesperada. ¿Qué quieres decir con que la boda podría cancelarse? Los Worthington nunca nos perdonarán. La madre de Bradley ya encargó esculturas de hielo personalizadas. Gritaba Amber. Ya encontraremos una solución, prometió Steven. Diana solo está siendo difícil. Al final entrará en razón. Sonreí con amargura, pensando en los documentos que estaban en la oficina de Marcus. Ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. A la mañana siguiente, fui temprano al taller, queriendo pasar tiempo con lo que quedaba de la colección de papá. En una esquina, bajo una lona polvorienta, encontré su favorita. Un Chevy Bel Air de 1957 que habíamos restaurado juntos durante mis años de secundaria. No habían vendido ese, probablemente porque necesitaba trabajo. El motor estaba en piezas, las partes esparcidas sobre su viejo banco de trabajo.
Pasé la mano por la pintura descolorida del auto, recordando la voz de papá. Paciencia, princesa. A veces tienes que desmontar algo por completo antes de poder armarlo bien otra vez. Él hablaba de motores, pero la lección se sentía especialmente relevante ahora. Yo estaba desmontando las mentiras, el fraude, la traición, pieza por pieza, y pronto tendría suficiente evidencia para reconstruir la verdad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. Reunión mañana a las 10 a.m. Llevo a George Patterson. Hora de dar el golpe. Respondí con un simple «ok» y me puse a trabajar en el motor del Bel Air. Mañana traería el caos, pero hoy podía perderme en el ritmo familiar de las llaves y los trinquetes, honrando la memoria de papá de la mejor manera que conocía. Mientras trabajaba, escuché a mamá y a Steven salir rumbo a una sesión de planificación de la boda en el club de campo. No tenían idea de que, mientras elegían arreglos florales y la disposición de las mesas, el equipo de Marcus estaba entregando citaciones a cada casa de subastas, a cada vendedor, a cada comprador que había participado en su esquema. La verdad, venía en camino, les gustara o no. La mañana de la reunión, llegué temprano a la oficina de Marcus. A través de la ventana, vi cómo mamá, Steven y Amber llegaban en el BMW de Steven. Se veían confiados, probablemente pensando que iban a aplastar cualquier objeción que tuviera sobre la venta de la casa del lago. Mamá vestía su conjunto azul celeste, el que usaba para manejar situaciones difíciles, un traje que la hacía parecer tanto autoritaria como accesible. Steven llevaba su blazer del club de tenis, el símbolo del estatus que tanto ansiaba. Amber sujetaba una carpeta de planificación de boda lo suficientemente gruesa como para detener balas. Marcus los recibió en el vestíbulo mientras yo esperaba en la sala de conferencias junto a George Patterson. El abogado de edad avanzada no se parecía en nada al jubilado frágil que mamá había descrito. Sus ojos eran agudos y su apretón de manos firme. «Tu padre era un buen hombre», dijo en voz baja. «Confiaba en que tu madre honraría sus deseos. Lamento que no haya sido así». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. La sonrisa confiada de mamá se desvaneció cuando vio a George. El rostro de Steven se quedó en blanco por el shock, y Amber simplemente parecía confundida. «¿Señor Patterson?» La voz de mamá sonaba más débil que de costumbre. «¿Qué hace aquí?» «Buena pregunta, señora Mitchell», dijo Marcus, cerrando la puerta tras ellos. «Especialmente considerando que usted le dijo a su hija que él estaba retirado en Florida. Debe haber algún malentendido». Steven empezó a decir algo, pero Marcus lo interrumpió. «Por favor, siéntense. Tenemos mucho de qué hablar». Se sentaron. Noté cómo las manos de mamá temblaban ligeramente mientras alisaba su falda. Ella lo sabía. Sabía exactamente lo que venía. Marcus abrió una carpeta gruesa. «Empecemos con el fideicomiso que su difunto esposo estableció para Diana», dijo. «Eso no existe», comenzó mamá, pero George Patterson la interrumpió. «Tengo los documentos originales del fideicomiso, debidamente firmados y registrados. James Mitchell fue muy específico sobre sus deseos. Toda la colección de autos, la propiedad del lago y todos los activos relacionados debían mantenerse en fideicomiso para Diana hasta que cumpliera 25 años. Deslizó copias de los 1900 documentos a través de la mesa. Observé cómo el color se desvanecía del rostro de mamá y Steven con cada página que pasaban. Además, continuó Marcus, tenemos pruebas documentadas de la venta no autorizada de activos del fideicomiso. Empezó a desplegar fotografías. El Chevelle de 1969 vendido para financiar unas vacaciones en un spa. El Mustang de 1965 vendido para pagar el apartamento de Amber. El Challenger de 1970 vendido para cubrir las cuotas del country club. Los ojos de Amber se abrieron como platos. «Mamá, papá, ¿qué está diciendo?» Y más recientemente, siguió Marcus, el intento de vender la casa del lago para pagar una boda extravagante. Una boda, debo añadir, que se está financiando con dinero robado. «¿Robado?», chilló Amber. «¿Qué quiere decir con robado?»
Quiere decir, dije en voz baja, que han estado vendiendo mi herencia pieza por pieza, los autos de papá, sus herramientas, todo por lo que trabajó. Lo vendieron todo sin tener ningún derecho legal para hacerlo. Eso es ridículo. Steven golpeó la mesa con la mano. Teníamos todo el derecho. El testamento era inválido. ¿En serio? Marcus levantó una ceja. ¿Quisieran explicar esto? Sacó más documentos. Las cartas falsificadas, el membrete de un bufete de abogados ficticio que usaron para convencerme de que tenían autoridad para vender. Falsificación documental. Señaló con tono clínico. Fraude electrónico, conversión de activos de un fideicomiso. La lista sigue. La fachada de mamá finalmente se resquebrajó. Necesitábamos el dinero. El negocio de tenis de Steven no iba bien y Amber merecía una boda. Pagada con fondos robados, interrumpí. ¿Eso es lo que ella merecía? Amber rompió en llanto. Los Worthington nunca nos perdonarán. La madre de Bradley ya encargó las esculturas de hielo. Sí, lo sabemos. Suspiré. Tal vez deberían haber revisado de dónde venía el dinero antes de gastarlo. Esto es lo que va a suceder, dijo Marcus, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Primero, se detienen todas las ventas de los activos del fideicomiso. De inmediato, la Casa del Lago salió del mercado esta misma mañana. Pero, intentó Steven. Segundo, continuó Marcus como si no hubiera hablado. Ustedes van a proporcionar un informe completo de cada artículo vendido, cada dólar recibido y cada centavo gastado. El señor Patterson y yo vamos a auditar absolutamente todo. No pueden hacer esto. La voz de mamá se elevó, desesperada. Somos familia. ¿Familia? Me levanté despacio. ¿Era familia cuando vendiste el Chevy de papá, el auto que restauramos juntos en mi último año de secundaria? ¿Era familia cuando mentiste sobre el retiro del señor Patterson para robar mi herencia? ¿Era familia cuando intentaste vender la Casa del Lago, donde papá me enseñó a nadar? Diana, por favor. Mamá extendió la mano hacia mí. Me aparté. Lo más triste de todo es que si me lo hubieras pedido, tal vez te habría ayudado con la boda de Amber. No vendiendo el legado de papá, pero quizás podríamos haber encontrado otra manera. Pero no pediste, solo tomaste. ¿Y qué pasa con mi boda? Sollozó Amber. Es en 6 semanas. Te sugiero que empieces a hacer cancelaciones, dijo Marcus con firmeza. A menos que quieras agregar receptación de bienes robados a los problemas legales de tu familia. Todavía podemos arreglar esto, intentó Steven, su voz sonando suplicante. Diana, sé razonable. Piensa en tu madre, en tu hermana. Hermanastra, corregí. Y el momento de ser razonable fue antes de que empezaran a robarme. Marcus desplegó más papeles sobre la mesa. Órdenes judiciales, medidas cautelares, exigencias de reembolso. Tienen 24 horas para firmar esto y empezar a cooperar. Después de eso, iremos a la policía. ¿A la policía? Mamá se puso pálida. Nos enviarías a la cárcel. Ustedes mismos se enviaron a la cárcel, respondí en voz baja. Cada vez que vendieron uno de los autos de papá, cada vez que mintieron sobre el fideicomiso, cada vez que eligieron a su nueva familia por encima de sus deseos, salieron de la reunión hechos un desastre. Mamá llorando, Steven con el rostro ceniciento y Amber en un colapso total por su boda arruinada. Los observé alejarse, sintiéndome extrañamente vacía. Esto era una victoria, pero no se sentía como tal. Los meses siguientes fueron un torbellino de procesos legales. El equipo de Marcus rastreó la mayoría de los autos, aunque algunos habían sido revendidos y era imposible recuperarlos. La Casa del Lago estaba a salvo. Su venta quedó anulada. Mamá y Steven tuvieron que hipotecar su casa para empezar a devolver lo que habían robado. La boda de Amber se canceló y, con ella, su compromiso. Aparentemente, la familia de Bradley Worthington no tenía ningún interés en estar asociada con criminales. Palabras de ellos, no mías.
Amber se mudó de regreso con su madre, sus sueños de escalar socialmente hechos pedazos. El señor Patterson me ayudó a establecer una supervisión adecuada del fideicomiso, asegurándose de que nadie pudiera volver a robar de él jamás. Cuando finalmente caminé por el taller de papá, ahora parcialmente lleno con los autos recuperados, sentí su presencia más fuerte que nunca. El Bel Air de 1957 todavía estaba en un rincón, esperando a ser restaurado. Pasé la mano por su guardabarros, recordando todas las horas que papá y yo habíamos pasado trabajando juntos en él. «Lo logré, papá», susurré. «Protegí lo que construiste. Solo desearía que no me hubiera costado a mí, familia. Pero pensándolo bien, tal vez nunca fueron realmente mi familia. La familia no te roba. La familia no te miente. La familia no intenta quitarte lo que alguien construyó con el esfuerzo de toda una vida». Un año después, finalmente, me gradué de la escuela de ingeniería. La ceremonia fue pequeña. Solo yo, mis profesores y algunos amigos del taller mecánico. Mamá envió una tarjeta. La devolví sin abrir. La casa del lago se ha convertido en mi refugio de fin de semana, un lugar donde puedo trabajar en autos, en paz, rodeada de los recuerdos de la persona que me enseñó todo lo importante de la vida, el valor del trabajo duro, la importancia de la integridad y el coraje de defender lo que es correcto. A veces, tarde en la noche, me siento en el viejo taller de papá, rodeada de los autos que amábamos juntos, y sé que tomé la decisión correcta. Hay cosas que valen más que el dinero, el legado, el honor, la verdad. Mamá y Steven nunca entendieron eso. La semana pasada terminé de restaurar el Bel Air. Cuando lo saqué a dar su primer paseo, el motor ronroneando exactamente como papá me enseñó que debía hacerlo, me sentí en paz. Tal vez ellos me quitaron algunas cosas, pero nunca pudieron quitarme lo que más importaba. El conocimiento, los recuerdos, el amor por algo real, honesto y verdadero. Las batallas legales aún no terminan. Todavía hay activos que recuperar, dinero que reembolsar. Mamá intenta contactarme de vez en cuando, casi siempre cuando necesita algo. Dejo que esas llamadas se vayan al buzón de voz. Algunas personas dicen que fui demasiado dura, que la familia merece perdón. Tal vez tengan razón, pero mientras me siento en el taller restaurado de mi padre, rodeada del legado que él me confió, sé que el perdón debe ganarse. No puede robarse como todo lo demás que intentaron quitarme. Papá siempre decía que cada auto tiene una historia. La mía es sobre traición y justicia, sobre defender lo que es correcto incluso cuando duele. Pero, sobre todo, es sobre honrar a la persona que me enseñó que hay cosas que valen la pena luchar, sin importar el costo. El fideicomiso pasará completamente a mi control el próximo año, cuando cumpla 25. Para entonces, el taller estará completamente restaurado, cada auto de regreso en su lugar, y tal vez entonces, con tiempo y distancia, estaré lista para pensar en el perdón. Pero por ahora, me basta con ser la hija de mi padre, guardiana de su legado, protectora de los sueños que él construyó, un auto a la vez. Algunos podrían llamarlo solo una colección de autos viejos y una casa junto al lago. Pero para mí es todo. Mi padre fue honesto, trabajador, íntegro, y eso vale más que todas las esculturas de hielo de boda del mundo.